Bienvenidos y bienvenidas a el segundo capítulo de Pequeños cambios consiguen grandes objetivos, el podcast en el que comentamos curiosidades, reflexionamos y aprendemos sobre materia de medio ambiente y consumo responsable. Elena, ¿tú crees que la realidad supera la ficción? Hombre, claro, te podría dar tantos ejemplos. ¿A qué te refieres? ¿Has visto alguna vez alguna película sobre el colapso ambiental o ecológico? Sí, El día de mañana, Wall-E, Avatar, Mad Max. Pues todos esos son ficción, pero hoy he estado investigando sobre colapsos ambientales que han pasado en la vida real y créeme, he visto películas con mucha menos trama. ¿Pero te refieres a nieblas mortíferas, islas inhabitables o hasta como los orangutanes han visto cómo la especie humana acaba con su hábitat? Me refiero justo a eso, y yo ya no aguanto más con la intriga, así que vamos con el capítulo de hoy. Vamos. Importancia que dan los candidatos. Hoy, en Pequeños cambios consiguen grandes objetivos, vamos a preguntarles a las profesionales de Fundación Ceres qué desastres ambientales conocen provocados por las personas. Buenas, chicas. Hola, hola. Vengo hoy a haceros una pregunta sobre el consumo responsable. Muy bien. ¿Qué desastres ambientales conocéis provocados por las personas? Pues así pensándolo, la contaminación del aire puede ser uno, por las emisiones industriales. Yo diría los vertidos químicos y plásticos en los ríos, mares y océanos, por ejemplo. ¿La Dana, por ejemplo? Sí. ¿Por qué la Dana? Porque construyeron en zonas de riesgo no urbanizables y desviaron el cauce del río Turia. A ver, el Prestige. ¿Qué es eso? Es que eres muy joven. En la costa de Galicia, un barco iba cargado de un líquido, no sé si era petróleo, un líquido súper contaminante, además súper difícil de quitar del agua, pues que naufragó y todo cayó al mar. Y estuvieron meses y meses y se siguen viendo residuos de ese tipo aún. Pues yo recuerdo que en 1986 hubo un desastre, el de Chernóbil, que fue pues una explosión radiactiva que fue debida a la falta de protocolos de seguridad por parte de las personas responsables de la fábrica y que produjo un desastre ecológico durante décadas en esa población. Conocemos la Dana, la sequía, falta de agua, Temperaturas extremas. y luego todos los residuos que podemos encontrar en la calle, playas, que todos los plásticos, pues bueno, van al mar, océanos, y todo eso lo podemos considerar como contaminación. Muy bien, muchas gracias. Como sabes, la tierra tira mucho. Y yo te voy a contar un caso manchego, las tablas de Daimiel. ¿Has ido alguna vez a visitarlas? Hombre, claro, además están aquí cerca, están a 50 minutos. Las tablas de Daimiel tienen historia desde hace siglos. Fue ya en el siglo XIX donde fue reconocida por ilustres cazadores. De hecho, en esa época las tablas ya estaban protegidas. Sin embargo, los años 60 y 70 trajeron grandes amenazas. Por un lado, se aceleran las obras de canalización de los ríos manchegos, desecando la zona. Y por otro, ya a comienzos de los 70, una extensión salvaje de regadíos provoca la progresiva pérdida de los recursos hídricos del subsuelo y la consecuente desaparición del aporte de agua del humedal. En pocos años, el río Guadiana queda definitivamente seco, produciéndose un desastre ecológico y geológico de graves consecuencias. Pero, María José, ¿y esto se ha recuperado? Ojalá. En 2009, debido a la sequía y a la extracción de agua del acuífero 23, la turba de las tablas de Daimiel comenzó a arder, provocando que saliesen vapores incluso de las grietas del terreno. Pero, ¿y a qué te refieres con la turba, María José? La turba es una especie de carbón vegetal que puede incendiarse por sí sola, cuando se seca por completo y entra en contacto con el aire, agrietando la tierra y permitiendo la entrada de oxígeno. Esto ha provocado graves incendios subterráneos en el parque. De hecho, hubo que hacer un trasvaso de agua de emergencia e inundar la zona para apagar el fuego que había en las entrañas de la tierra. Pero, ¿y ahora cómo está? El parque lleva años con diversos mecanismos de bombeo de agua de forma artificial para mantener la humedad mínima para que la turba no vuelva a arder como pasó en 2009. Parece mentira que esto esté pasando y ni siquiera seamos conscientes, ¿no? Yo hoy vengo a hablarte de la isla de plástico, la que tiene nombre de película y todo. Sí, pero me da que no está para ir de vacaciones, ¿verdad?
La gran zona de basura del Pacífico es la mayor acumulación de residuos de plástico flotantes del planeta. Esta se encuentra entre Hawái y California y forma parte de los 5 grandes giros oceánicos donde termina la basura que arrojamos al mar. Estos desechos, en su mayoría plásticos no biodegradables, no desaparecen, se fragmentan en millones de partículas cada vez más pequeñas, creando una sopa de contaminación marina invisible. ¿Pero cuántos plásticos hay en esa aglomeración? Hoy se estima que contiene más de 1,8 billones de piezas de plástico, con un peso de unas 100.000 toneladas, extendidas por 1,6 millones de kilómetros cuadrados, el doble que Texas o 3 veces Francia. Un recordatorio flotante de hasta dónde puede llegar nuestra huella en los océanos. ¿Y esto cómo afecta a la fauna marina? Bueno, y a nosotros y a nosotros. Los animales marinos suelen confundir esos plásticos con alimentos, lo que provoca desnutrición, enredos y además de graves problemas para su salud. Se han documentado que más de 900 especies están siendo afectadas por estos desechos marinos. Además, se ha visto que el 92% de estos casos está implicado el plástico. E incluso especies en peligro, como las tortugas marinas, que llegan a tener un 74% de plásticos en su dieta. Madre mía. No le estamos dando la importancia de que al final estos animales son también los que nosotros incluimos en nuestra dieta. Entonces, ¿qué tipo de alimentación estamos teniendo? Pues también nos comeremos plásticos, ¿verdad? Creo que bastante. Estos últimos años se han llevado campañas para la limpieza de la basuraleza y algunas ONGs como Ocean Cleanup trabajan para limpiar estas islas, pero es cierto que el ritmo es más lento que el crecimiento. El siguiente chisme ambiental que te traigo, Elena, parece sacado de una película de terror. Se llama La Gran Niebla de Londres. Parece sacado de una novela de Stephen King, ¿no? Totalmente. Pues te cuento. El día 5 de diciembre de 1952, una niebla espesa y amarillenta cubrió Londres. Durante 5 días la ciudad quedó sumergida en una oscuridad irreal. Autobuses detenidos, farolas que eran invisibles, espectáculos cancelados y un sonido que se escuchaba en cualquier esquina de la ciudad, la tos de miles de personas. Nadie lo sabía aún, pero aquella niebla no era natural. Era humo mezclado con la contaminación del carbón, atrapado por un anticiclón sin lluvia ni viento. Las calefacciones, las cocinas y las fábricas de aquella época eran de carbón, lo que crearon una nube letal. ¿Letal? Pero murió mucha gente. Pues sí, el resultado fue devastador. Fue la causa de la muerte de 4.000 personas de forma directa y más de 100.000 personas afectadas gravemente. El aire de Londres se convirtió en veneno. Es verdad que son cantidades muy numerosas. Eso es, pero bueno, no todo es malo. Aquel desastre marcó un antes y un después en la salud pública de todo el mundo, salvando a miles de vidas futuras a través de las políticas de calidad del aire. Bueno, pero por lo menos esto ha sido un aprendizaje que nos ha permitido dar cambios, ¿no? Hacer cambios. Y tan positivos, ha salvado miles de vidas. Bueno, es turno de que nos cuentes esa historia de los orangutanes que tanto me recuerda a Avatar. Sí, exactamente. Ahora viajamos a Indonesia y a Malasia. María José, ¿has oído hablar del drama del aceite de palma? No, ¿qué drama? Pues a ver, el aceite de palma está presente en más del 50% de los productos procesados del supermercado, como son las galletas, las cremas, los champús. ¿Los champús también? Sí. Pero es verdad que para producirlos se talan millones de hectáreas de selva tropical y se ha visto que en los últimos 20 años el 80% del hábitat de los orangutanes ha desaparecido en Borneo y Sumatra y con él, como podrás imaginar, miles de especies más. ¿Los orangutanes están quedando sin hogar? Eso es, pero además ¿sabías que los orangutanes son los verdaderos jardineros del bosque? ¿Jardineros del bosque? Sí, estos increíbles primates cumplen un papel crucial. Se encargan de dispersar las semillas de las plantas por toda la selva del sudoeste de Asia. Sin ellos, muchos árboles no tendrían cómo reproducirse, pero aquí no viene el problema. ¿Y dónde está el problema entonces? Pues que cada vez hay menos orangutanes. Y eso no es un problema solo para la especie, sino también es un problema para los bosques. Porque cuando desaparecen los orangutanes se degradan los bosques y al degradarse estos orangutanes se quedan cada vez más aislados, haciendo que cada vez vayan desapareciendo más. ¿Y cómo afecta esto al planeta? Pues las selvas tropicales, que por cierto solo ocupan el 12% de la superficie del planeta, pero tienen un papel muy importante. Generan oxígeno, absorben el dióxido de carbono y además ayudan a regular el clima. Pero ¿sabes qué es lo más alarmante, María José? ¿Qué es lo más alarmante? Que perdemos más de 27 campos de fútbol de selva cada minuto.
¿Cada minuto? Cada minuto. Aunque el orangután de Borneo es una especie protegida, la realidad es otra. Cada año mueren alrededor de 2.200 ejemplares. Las causas, te preguntarás, ¿no? Pues la caza furtiva, el tráfico ilegal, los conflictos con agricultores y la venta de crías como mascotas. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, María José? ¿Qué es lo peor? Que muchas de estas crías ni siquiera sobreviven al viaje. Madre mía, ¿no tenemos ninguna empatía por la naturaleza? Ninguna. Ay, me he quedado con mal cuerpo con este chisme. Voy a ir con el siguiente. Voy a seguir con la temática de Avatar. Porque no sé si te acuerdas que en la película, cuando la selva se daña, esos seres bioluminiscentes se apagan un poco su luz. Claro que me acuerdo, pero ¿qué tiene que ver esto con el planeta? A ver, a lo mejor me he pasado un poco con el símil y me he venido un poquito arriba, pero es que los arrecifes de coral se están blanqueando. Esta vegetación que aparece en el fondo de los mares del planeta Tierra están blanqueados en más de 80 países. ¿Pero qué significa este blanqueamiento? Significa que el daño que sufrieron los arrecifes por el calentamiento global causado por nuestras emisiones de gases contaminantes ya no se puede revertir con las condiciones actuales. Los corales seguirán desapareciendo, salvo en pequeños refugios específicamente protegidos. Este fenómeno está siendo conocido como un punto de inflexión climático y es reconocido por la comunidad científica como un umbral más allá del cual el daño del ecosistema es irreversible. Pero, María José, ¿el resumen sería que la naturaleza está perdiendo el color? Sí, además a niveles aceleradísimos. Y ya no solo eso, sino que tiene como consecuencias pérdida de biodiversidad marina, amenaza a la seguridad alimentaria de miles de millones de personas. Y ya no solo eso, también tiene un gran impacto económico tanto en el turismo como en la pesca. Y el planeta y las costas son más vulnerables a sufrir fenómenos meteorológicos adversos. Pero, y no solo eso, la lista sigue, ¿no? ¿Qué más cosas han pasado? El vertido del Prestige en 2002, desierto de moda de Atacama, el Esón Valdez en 1989, todos provocados por producción, consumo y falta de control. Pero dime que queda algo de esperanza, Elena, por favor. Sí, claro que queda esperanza. Por ejemplo, la restauración de Daimiel o la recogida de plásticos en el océano. Si el consumo fue la causa, también puede ser la solución. Así que el planeta tiene muchos chismes, pero estamos a tiempo de reconducirlo para un buen final. Sí, claro, pero aquí contamos todos, si entre todos y todas decidimos cambiar este guión. Te animamos a informarte, compartir y actuar, porque el futuro se construye desde el hoy. Gracias por escucharnos en este episodio de Pequeños Cambios consiguen grandes objetivos. Espero que nos escuches en el próximo. Adiós.